Bueno, shalom, hermanos. El tema, la gran tribulación. Vamos en el número 4. La gran tribulación, entre paréntesis, la construcción del tercer templo. ¿Por qué es importante hablar de la construcción del tercer templo? Porque muchos evangélicos o muchas organizaciones no creen que el tercer templo va a ser construido. Muchos dicen el templo somos nosotros y no hay templo material. Otros creemos que el tercer templo va a ser construido o reconstruido literalmente, más bien dicho construido, porque solo del templo queda el muro de los lamentos. Entonces el templo tiene que ser construido. Y si no es así, hermanos, si los que dicen que no hay tercer templo literal tienen la razón, entonces nosotros estamos cerrados en toda la interpretación que tenemos de Daniel, de la última semana, de los 3 años y medio, de la abominación desoladora. Estamos cerrados en todo. Porque si no hay tercer templo, ¿dónde se pone la abominación desoladora? ¿De dónde surge el anticristo? O sea, si no hay tercer templo literal, todos los que creemos en un tercer templo literal, que un tercer templo literal va a ser construido, si nosotros estamos equivocados en eso, entonces estamos equivocados en toda la interpretación del arrebatamiento, de 3 días y medio, de que se pone la abominación desoladora y de la gran tribulación. En todo estamos equivocados, o sea, estamos completamente errados, porque el punto base es el tercer templo. Por eso en esta tarde me parece importante hablarles acerca del tercer templo. Ok. El primer templo, amados hermanos, fue el que Salomón, hijo de David, construye. Allí cae la Shekinah, lo que significa la presencia de Dios, la gloria de Dios, cae en el primer templo, el cual edificó Salomón. Ese templo es destruido, hermanos. Viene un segundo templo. Es el de Nehemías y todos aquellos varones que regresan de la cautividad de Babilonia, hermanos, regresan a Jerusalén y reconstruyen el templo de Salomón. Vuelve a ser destruido el segundo templo, hermanos, y ahora esperamos la construcción de un tercer templo. Hoy en Israel solamente queda el muro de los lamentos, donde se reúnen los judíos en Yom Kippur y otros días especiales a orar delante del templo, a implorar misericordia, perdón y alabar al Eterno. Ok. Ahora, no solamente es creer en un tercer templo. Necesitamos comprobar que realmente sí viene un tercer templo, o viene la construcción de un tercer templo. Vamos, hermanos, a Isaías 8:2. Nos dice: junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Berequías, y me llegué a la profetisa, la cual recibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová: ponle por nombre Maher Salal Hasbaz, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitado la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Hasta ahí le dejamos. Vamos a hablar, hermanos, de estos dos varones. Esto yo lo aprendí de un rabino judío ortodoxo, de esos que no creen que Jesús es el Mesías. Hace unos meses atrás
se hizo en Israel una noticia muy famosa de unos zorros que estaban cerca del muro del templo de Jerusalén. Entonces se quedaron sorprendidos porque es muy difícil que zorros lleguen a este lugar. En segunda, habían venido de naciones, o mucha gente había venido a Jerusalén, especialmente al Muro de los Lamentos, por una fecha importante. Entonces alguien con su celular graba a esos zorros jugueteando y comienzan las especulaciones. ¿Por qué? Porque hay profecías. Dice este rabino, hermanos, que un día, bueno, no, creo que no es rabino, pero es un maestro. Dice que un día venían tres sabios o tres rabinos, y desde lejos, lo que hoy es una universidad hebrea, antes no estaba esa universidad, antes desde ese lugar ellos podían ver el templo y lo vieron destruido. Eran tres, y dos de ellos comenzaron a llorar y a lamentarse porque el templo estaba destruido, pero uno de ellos se ríe. Entonces los que estaban lamentándose le preguntan: ¿por qué te ríes acerca de esta desgracia? Que hay animales en el templo, que era una gloria, en el templo donde la Shekinah cayó un día, la gloria de Dios, la presencia de Dios cayó y se manifestó. Ahora está destruido ese lugar santo y animales andan en ese lugar. Cuando en el tiempo de Moisés, que subieron al monte Sinaí, dice que el monte Sinaí ardía y ni siquiera una bestia podía pasar por ese lugar, y en ese tiempo estaba destruido. Entonces aquel rabino que se ríe les dice: es que yo me río, me gozo, me regocijo, porque si se cumplió la profecía de Urías, que el templo sería destruido, entonces también se va a cumplir la profecía de Zacarías, que el templo va a ser reconstruido, hablando del tercer templo, que los judíos y muchos evangélicos creemos que el tercer templo va a ser reconstruido. Y les cito esta escritura, Isaías 8:2: y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Bariquías. Aunque estos dos personajes fueron años de diferencia, el Señor dice: los voy a llamar por testigos a los dos juntos, aunque no vivieron en el mismo tiempo. ¿Por qué? Esta es la razón. Porque Urías profetiza acerca que el templo va a ser destruido, y Zacarías profetiza que el templo va a ser construido. Entonces, para que se cumpla la profecía de Zacarías, que el templo va a ser reconstruido, primero se tiene que cumplir la profecía de Urías, que el templo va a ser destruido. Por eso aquel sabio se gozaba. Si ya se cumplió la profecía de Urías, que el templo va a ser destruido, entonces también se tiene que cumplir, ya viene pronto, para cumplirse la profecía de Zacarías, que el templo va a ser reconstruido. Ok, ¿dónde dice que el templo va a ser destruido? Esto lo vemos, hermanos, en Miqueas, si no me equivoco, Miqueas 3. Miqueas 3, vamos a Miqueas 3. Miqueas 3 en el versículo 12, hermanos. Pueden ustedes leer todo el capítulo, pero el versículo 12, Miqueas 3:12. Por tanto, a causa de vosotros, Sión, que es Jerusalén, que específicamente es el templo, por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas. ¿Dónde estaba el templo? En Jerusalén.
y el monte de la casa como cumbres de bosques. O sea, donde está la ciudad, donde es una ciudad urbana, va a ser destruida, va a ser arada y va a quedar como un campo, como una ciudad rural, donde no hay nada. ¿Qué hay en los campos? Espinos. ¿Qué hay en los campos? Animales. Eso es lo que hay en los campos. Esa es la profecía de Urías acerca del templo. Sión será arada. Ok. Ahora, si ya se cumplió esta profecía y la vemos, que ahí está el muro de los lamentos en Jerusalén, aunque la ciudad ya ha sido construida, no ha sido construida en su totalidad y los judíos lo saben. ¿Qué falta? Lo más importante de Jerusalén, el templo. El templo, eso es lo más importante de Jerusalén, el templo. Aunque la ciudad literal de Jerusalén ya fue construida, ya hay casas, ya hay personas viviendo, hermanos, ya hay ancianos, ya hay niños jugando, ya hay sabios interpretando lo que ellos llaman la Torá. Aunque ya hay todo eso, falta una cosa bien importante: el templo. Ahora, vamos a la profecía de Zacarías. ¿Qué profetizaba Zacarías? Vamos primero, Zacarías 13. Dice Zacarías 13: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David. ¿Cuál es la casa de David, hermanos? Jerusalén. Allí reinó David, allí habitó David. De hecho, David nace en la ciudad de Belén, ¿verdad? Como el Señor Jesucristo. Entonces, en aquel día habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. ¿Dónde se iban, hermanos, a purificar el pueblo de Israel? ¿Con quién y a dónde? Iban al templo con los sacerdotes, llevando sus sacrificios, llevando sus ofrendas. Los sacerdotes hacían expiación por ellos, hermanos, y así era el pueblo santificado. Ahora, vamos, hermanos, a Zacarías 14. Vamos a leer el 1. He aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Vamos hasta el versículo 16. De hecho, todo habla, hermanos, pero vamos a agarrar ciertos versículos. Todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. O sea, las naciones no pueden subir si no hay templo. Para celebrar fiestas tiene que haber un templo. Cuando el templo se construya, entonces todas las naciones van a ir a celebrar la fiesta de Sukkot, la fiesta de las enramadas. Vamos a irnos, hermanos, a Zacarías, ¿cuántos dices? Ezequiel 37. Porque estamos leyendo primero que las naciones subirán a celebrar la fiesta, que habrá purificación para el pecado. Y para todo eso, hermanos, tanto para la purificación del pecado, para la expiación del pecado y para celebrar fiesta, las fiestas del Eterno, tiene que haber un templo. Ok, ahora vamos a enfocarnos en la construcción del templo literal. Empezamos en Ezequiel 37. Nomás voy a leer ciertos versículos. Vamos a leer en el 25. Ezequiel 37, 25 dice: habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob. ¿Quién es? El pueblo de Israel habitará en la tierra que Dios le dio a
siervo Jacob. ¿Se acuerdan del sueño de la escalera que Dios en sueño le dice a ti y a tu descendencia les daré esta tierra? Eso es lo que está hablando. Habitaremos en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe para ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario para siempre. Estaré en medio de ellos, estará en medio de ellos mi santuario y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Cuando Dios los establezca ahí en ese lugar, y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Ok, Zacarías 40, verso 2. El templo, literalmente, en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel. ¿Dónde está el templo? En la tierra de Israel. ¿En qué ciudad? En Jerusalén. Específicamente en el monte que David le compró a aquel varón y ofreció sacrificios. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio, literalmente edificio, edificación, construcción. Había un edificio parecido a una gran ciudad. Parece ciudad, pero no es ciudad, es un edificio. Hacia la parte sur me llevó allí, y aquí un varón cuyo aspecto era como el aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo: hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase, has sido traído aquí para mostrarle esa visión, ese edificio que parecía ciudad, pero no era ciudad, es un edificio. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel, bendícelos. Y aquí un muro fuera de las casas, y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de 6 codos de a codo y palmo menor, y midió el espesor del muro de una caña y la altura de otra caña. Vamos a irnos hasta el verso 11. Midió el ancho de la entrada de la puerta de 10 codos y la longitud del portal de 13 codos. ¿Qué es lo que lleva una puerta? Una casa. En una casa está la puerta. Vámonos hasta el verso 22. Y sus ventanas. Las ventanas están en una casa, en un edificio, en una construcción. Y sus arcos y sus palmeras eran conforme a la medida de la puerta que estaba al oriente. Y se subía a ella por 7 gradas. Y delante de ellas estaban sus arcos. La puerta del atrio interior estaba enfrente de la puerta hacia el norte y hacia el oriente. Y midió puerta a puerta 100 codos. Vamos a irnos hasta el verso 28. Me llevó después en el atrio de adentro a la puerta del sur. ¿Qué tenía el templo? El templo tenía un atrio. Y midió la puerta del sur conforme a estas medidas. Vamos a irnos hasta Ezequiel, el capítulo 41. Y leemos el verso 4. Midió también su longitud de 20 codos y la anchura de 20 codos delante del templo. Y me dijo:
este es el lugar santísimo. ¿Dónde estaba el lugar santísimo? En el templo. Estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, ¿de qué está hablando este edificio? ¿Qué es este edificio? ¿Qué es este edificio que parece ciudad en la tierra de Israel? El templo. Y ahí lo dice bien claro, este es el lugar santísimo. Vamos a irnos hasta el verso 11. La puerta de cada cámara salía al espacio que quedaba, una puerta hacia el norte y otra puerta hacia el sur, y el ancho del espacio que quedaba era de 5 codos por todo alrededor. Y dice el 12, y el edificio, construcción, es una construcción literal. Y el edificio que estaba delante del espacio abierto al lado del occidente era de 70 codos, y la pared del edificio de 5 codos de grueso alrededor y 90 codos de largo. Nos vamos hasta el verso 15. Y midió la longitud del edificio, otra vez la palabra edificio, edificación, construcción, que estaba delante del espacio abierto que había detrás de él, y las cámaras de uno a otro lado, 100 codos, y el templo, ya lo dice más claro, y el templo. ¿Cuál templo? Para mí el tercer templo. Y el templo de dentro y los portales del atrio. Nos vamos hasta el capítulo 42, para que nos quede claro de qué está hablando de esta construcción o de este edificio. Capítulo Ezequiel 44, nos vamos hasta el verso, ¿qué les dije? 44, ¿va? O el 43. Habían dicho 42. 42. Ah, sí. Nos vamos hasta capítulo 42 y nos vamos hasta el verso 13. Y me dijo, las cámaras del norte y las del sur están delante del espacio abierto. Son cámaras santas. ¿Por qué son cámaras santas? Porque eran para los sacerdotes, o son para los sacerdotes. En las cuales, ahí lo dice, ¿verdad? Son cámaras santas en las cuales los sacerdotes que se acercan a Jehová comerán las santas ofrendas. Allí pondrán las ofrendas santas, la ofrenda de la expiación. Por eso dice, habrá un manantial abierto para el pecado. En la casa de David habrá un manantial abierto para el pecado. Porque ese lugar es santo. Y sigue diciendo, el 14, cuando los sacerdotes entren, no saldrán del lugar santo al atrio exterior, sino que allí dejarán sus vestiduras con que ministran, porque son santas, y se vestirán otros vestidos, y así se acercarán a lo que es del pueblo. Y terminamos, hermanos, pues creo que ya con eso, sigue el 43 y sigue todos, casi todo Ezequiel, porque habla de las leyes, de las ofrendas, de todo. Pero lo único que quiero que quede bien claro, que nos quede bien claro, amados hermanos, es que este edificio está hablando del templo. Ahora, ¿por qué es importante? Vuelvo a repetir y a recalcar. Porque si los que creemos que viene la construcción de un tercer templo estamos equivocados, entonces estamos equivocados en toda la interpretación de los 3 años y medio, de la persecución, del arrebatamiento, de que el anticristo aparece y pone a los 3 años y medio, pone la abominación, o a la mitad de la semana pone la abominación desoladora. Entonces viene la gran persecución, y todo lo que hablamos nos equivocamos en tiempo, en interpretación, en formas de pensar, y todo se acabó. Nosotros, los que creemos, los gentiles evangélicos, que creemos en la construcción de un tercer templo,
que el templo es la iglesia, es el cuerpo de Cristo y ya. Y también pensamos muy diferente a los judíos, aunque ellos crean que hay un tercer templo. Les digo por qué. Los que creemos en la construcción literal de un tercer templo, no estamos de acuerdo con los evangélicos que creen que no hay tercer templo literal y que el templo es el cuerpo de Cristo en la iglesia y se acabó. Y estamos también, no estamos de acuerdo con los judíos en este asunto, hermanos, que el judío cree que el tercer templo literal lo va a edificar el Mesías, el verdadero Mesías. En nuestro caso sería Jesucristo. En su caso es el verdadero Mesías que ellos están esperando. Nosotros no creemos que el tercer templo Jesucristo lo vaya a edificar. Porque el templo, hermanos, el templo en el año milenario donde Jesucristo va a reinar, es la Jerusalén. Ese edificio viene de arriba. Lo que dice Juan, y yo vi descender la santa Jerusalén. Ese templo viene de arriba y viene en el año milenario cuando Jesucristo reine. Pero el templo literal que se va a construir, yo creo, hermanos, que va a ser por parte del pueblo de Dios. Lo que pasa es que el anticristo, cuando ya esté el templo y cuando estén celebrando, él con engaños va a entrar. Pero sí va a haber un acuerdo. ¿Quién va a hacer este acuerdo? Ahorita no les voy a decir quién va a hacer este acuerdo porque lo estoy investigando. Pero va a haber un acuerdo entre presidentes, reyes, políticos, para que le den luz verde a Israel, al pueblo de Israel, de construir el templo. Ahorita hay razones por las que el pueblo de Israel no puede construir el templo, pero ya todas las piezas, toda la utilería, la vestimenta, ellos ya tienen todo para empezar la construcción del tercer templo. ¿Qué les falta? Luz verde, una aprobación. ¿De dónde viene esta aprobación? De reyes, presidentes que tienen que hacer un tratado de paz y donde diga Israel puede construir su templo. Eso es lo que le falta, hermanos, al pueblo de Israel. En eso nosotros no estamos de acuerdo con ellos. Jesucristo no va a construir el tercer templo. Ahora, a ellos les molesta eso. A ellos les molesta que nosotros digamos que primero viene el anticristo y es el que va a estar en el templo. A ellos les molesta eso. Y en parte tienen razón, porque yo no creo que el anticristo vaya a construir el templo. Yo creo que el anticristo va a ser una persona que va a firmar con otros líderes para darle luz verde a Israel. Pero Israel, sus sacerdotes, ellos van a construir el tercer templo. Cuando ya esté el templo y cuando ya comiencen a hacer ofrendas, sacrificios, entonces el anticristo va a querer apoderarse del templo. Esa es otra cosa. Pero el anticristo no construye el templo, pero sí es uno de los líderes que da permiso o que hace un contrato, hermanos. Pero quien construye el templo es el pueblo de Israel. Pero vamos a estar hablando. ¿Cuánto llevo? 30. Entonces terminamos esto del templo, hermanos, y la otra semana continuamos con este tema, la gran tribulación. Pero me parecía muy importante dejar este punto firme, hermanos, para que de ahí vamos a entender lo demás. ¿Sí lo puedes? Entonces, Dios nos lo bendiga, vamos, hermanos.